Buenos días, niños de séptimo de básica. Bienvenidos a la clase del profesor Marco. Que tengan un excelente día hoy y estén todos en casa tranquilitos, repasando. Hoy, último día de la semana de clases, vamos a revisar diagramas circulares dentro del rama de estadística que está dentro de la parte de matemáticas. Entonces, en diagramas circulares también se lo conoce como gráficos tipo pastel. Aquí tenemos un parecido, o tipo pizza, ¿sí? Yo en esta pizza lo he dividido en 10 partes exactamente iguales. Pero para poder llegar a determinar la gráfica circular o el diagrama tipo pastel, nosotros tenemos que poner un ejemplo. Aquí lo he puesto uno. Aquí tenemos una serie de datos y dice que están las preferencias por las que algunos niños han revisado o han hecho una encuesta y han visto, por ejemplo, que para las películas de terror tienen una preferencia de 10 chicos o de 10 personas. Para las películas infantiles, una frecuencia o una preferencia de 20 personas. Para las películas de acción 5 y para las de deportes 15. Entonces, ¿qué tiene que hacer primero aquí? Sumar. Necesitamos saber cuántos hay en total. Entonces, aquí tenemos 10, 2, 3, 4 y 1, 5. Significa que han encuestado o han entrevistado a 50 personas. De las 50 personas, por ejemplo, al escoger al azar, si yo preguntase cuántas personas les gustan las películas infantiles, directamente en la tabla de frecuencias puedo decir que son 20. Ahora, ¿cómo determino, cómo llego yo al gráfico tipo pastel? Uno de los métodos es multiplicando esta frecuencia por 100 y dividimos para el número total. Siempre dividimos para el total. Repito, multiplicamos la frecuencia por 100 y dividimos para el total de datos. Aquí, si no tenemos calculadora y no lo vamos a utilizar, vamos a simplificar. Décima con décima, quinta 1, quinta de 10 es 2 y 10 por 2 le da el 20. Lo que estoy sacando en este momento son porcentajes que voy a trasladar a mi gráfica pastel. En el siguiente será 20 multiplicamos por 100 y esto tengo que dividir para el total de datos que en mi ejercicio es 50. Simplifico décimas y décimas, quinta 1, quinta 2 y 20 por 2 me da 40. Sería el 40%, lo cual es algo lógico. Si es que hay más personas, evidentemente el porcentaje va a ser más alto. El siguiente será 5 por 100, dividimos para 50 y esto me da 10. ¿Qué? 10%. Y finalmente 15 por 100 y esto dividimos para 50, simplifico quinta 1, quinta 2 y 15 por 2 me da 30. ¿Qué es el 30%? ¿Sí? Ahora, si yo sumo todas estas, tiene que ser el 100% que equivale a la totalidad. 20, 40, 60, 70 y 70 más 30 me da el 100%. Ahora, ¿cómo trasladamos acá? Si yo divido en mi gráfica circular o en mi gráfica tipo pastel en 10 partecitas, significa que cada una mide o vale 10%, ¿sí? Para que llegue a la totalidad, que es el 100%. Entonces lo que hago es dividir en 10 partes exactamente iguales, pero cada partecita, vuelvo a repetir, equivale al 10%. ¿Dónde ubico el 20%? El 20% entonces se va a encontrar en esta partecita de acá. Ah, vamos a hacer con otro color para que se aprecie de mejor manera. Tomamos del 20%, que sería la suma de 2 veces 10. Entonces, aquí tenemos este 10% con el 10% de acá. Esto viene a ser que las personas que les gustan las películas de terror. ¿Sí? Vamos a hacer con otro color acá. Aquí pongamos estas. Les gusta películas de terror. En mi gráfica entonces sería estas dos partecitas que yo les he dividido en, en 10 partes cada una. ¿Sí? Si usted suma 10 más 10 más todo esta expresión, es el 100% que tengo aquí en mi tabla de frecuencias. ¿Cómo interpreto el 40%? Será la sumatoria de 1, 2, 3 y 4, que es el 40%. ¿Sí?
Entonces vamos a poner con otro color, después no sé si es que se puede apreciar. Tenemos así. Ustedes lo pueden hacer con colores en su casita. Aquí tenemos. Exacto. Entonces aquí 40%. Esas son las que tienen preferencia con las películas infantiles. ¿Ya? Y luego viene uno, dice que tiene acción. Vamos a ponerle con un color negro así mismo. Solamente esta partecita de mi pastel, ¿sí? Representa que las personas o los niños que les gustan las películas de acción. Y finalmente tengo el 30%, es decir, el restante en el que yo he dividido. Esas lo vamos a poner acá. Pongamos en color rojo, que estas de 10%, estas partecitas de acá, una, dos, sería 10, 20 y 30% de acuerdo a mi tabla de frecuencias. Esta parte de acá le pertenece a los niños o a las personas que les gustan o que tienen preferencia con deportes. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la manera como representar dentro de una tabla de frecuencias un diagrama circular o tipo pastel. Vuelvo a repetir, la manera más fácil o uno de los métodos es dividir cada uno de estas circunferencias en 10 partes exactamente iguales que representarían el 100% o la totalidad o el global de los datos que nosotros nos dicta el ejercicio. Fíjese que solamente nos estamos guiando acá. Si no hay esto aparte de acá, y me dice aquí, solamente de acá, ¿cómo podríamos identificar? Que a las personas que les gustan deportes, por ejemplo, sería 10, 20 y 30%, ¿sí? Es decir, el 30% les gusta deportes. Las que está en este color sería 1, 2, 3, 4, es el 40% que les gusta las películas infantiles. 3, acá tenemos 10 y 10 son 20, 20% les gusta las películas de terror y solamente a un 10%, es decir, una partecita de este pastelito, le va a gustar las películas de acción.